Cuando empezó lo denominado MCU, Universo Cinematográfico de Marvel, yo estaba extasiado. Recuerdo el estreno de la primera película de Avengers y realmente fue un acontecimiento que poco a poco se fue volviendo una costumbre. Cada vez era mucho más normal ver a un personaje cruzarse con otro en una película. Cada vez era muchísimo más difícil captar la atención, hacer que la nueva película sea lo más grande y lo nunca antes visto. Llegó un punto donde daba la impresión que cada vez necesitabas más para llenarte, más para sorprenderte, más para recordar. Esto último es bastante claro. Hoy por hoy, con el 1,5 millones de películas que salen de este tipo, es muy fácil que algunas caigan en el olvido. ¿Alguien se acuerda de la segunda película? Que ni siquiera segunda, de la tercera película de Ant-Man o de Capitana Marvel. O sea, me da la sensación de que es necesaria una película como Endgame o como No Way Home, donde la ambición y lo grandilocuente son los verdaderos protagonistas para ser mínimamente recordada, o que necesita prometer cosas a futuro para ser esperada, como fue el caso de la que dije recién, Quantum. Por ejemplo, una película que a mí me gustó mucho es Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Siento que plantea cosas mínimamente interesantes argumental y visualmente del mismo modo que lo hacía la primera película de Strange. Pero yo creo que el hype de esa película murió cuando muchísimas teorías falopas de círculos rojos en pósters y trailers no se cumplieron. Es como si se comprendiera a todas y a cada una de las películas como eventos gigantes, donde lo importante es qué caras nuevas van a aparecer, con quiénes que ya conocemos van a interactuar, o quién sale en la escena post-créditos, de qué es la escena post-créditos, como si fuera más relevante que la propia película, algo que no solamente le pasa a Marvel. Véase Black Adam, por ejemplo, pero bueno, no estamos hablando de DC, eso me llevaría un libro entero. Boludo, pasó, hasta la película de Mario pasó, boludo, dejate joder. Hace ya bastante tiempo que personalmente me está costando más y más estar genuinamente cautivado por algo de este universo, entusiasmado por el próximo capítulo de esta máquina de hacer cosas que sacan 1000 películas y 1000 series por año. Y es una verga, o sea, en algún momento me hacía mucha ilusión y me emocionaba genuinamente. Y no creo que sea un agotamiento o un cansancio del género de superhéroes en general, porque películas como The Batman o series como Peacemaker son de lo que más me gustó del año pasado. Realmente son cosas que disfruté como si fuera un nene. Es extraño ver que sale un tráiler de Secret Invasion o de Capitana Marvel 2 y no me mueve un pelo. Ahora, ni bien termina de salir de cartelera una, ya salen las entradas para la otra, sin tiempo de digerir o apreciar en su totalidad eso que fue visto. Esa película sigue estando ahí, sigue existiendo, pero hay una sensación de que ya no importa, de que su momento ya pasó. Momentos que pasaron gradualmente a ser instantes. Pero contra la corriente, hay unas películas que, incluso habiendo pasado casi 10 años de la primera y habiendo salido 20 películas aparte de estas, nunca cayeron en el olvido, por lo menos en el mío. Unas películas que realmente me dicen algo, me cuentan algo, se interesan por plantear algo. Y esas películas son las de... ¿Se acuerdan de Ratatouille? Dejo el video acá arriba, que encima es una colaboración con Beer, que en ese video la rompe toda, deja totalmente en evidencia mi mediocridad, pero bueno, nada, véanlo. Donde la película empieza con un plano general de lluvia y sonidos de disparos, terminando con un... This is me. I think it's apparent I need to rethink my life a little bit. Eso pone en la mesa los conflictos principales de esa película. Un artista rechazado que es incapaz de abandonar o de dejar de lado su pasión. Funciona para setear el tono y que sepas de antemano de qué va a tratar. Eso va a ser Ratatouille. En la primera de Guardianes de la Galaxia, la película empieza con el protagonista, Peter Quill, de chico escuchando música en una sala de espera. Quill entra a hablar con su madre y esta última le da un regalo con un tono de despedida. Peter, momentos antes de que su madre fallezca, rechaza su afecto. No acepta la realidad de lo que está pasando, está asustado. Cuando la madre definitivamente la queda, hay un arrepentimiento total, una suerte de explosión eufórica de amor que ya no puede ser recibido. Podría haber empezado de 1000 formas distintas, 1000 ganchos distintos, 1000 maneras más, entre comillas, épicas, pero James Gunn decide resaltar antes que cualquier cosa el elemento humano de la película. Decide resaltar la relación de Peter con su madre, decide resaltar el duelo y lo realmente interesante, cómo el protagonista se enfrenta a una situación límite como lo es perder a la madre. It's a pretty strange way. I think that so many people come to this movie because they want to see something fun and different and colorful, and also at the same time we like to take people by surprise and give them something different than what we expect. So when they came to see the movie and there's this very sad scene at the beginning, I think it gives them a little bit of the heart that's in the movie. Suma los elementos de la música como distracción, que es algo que va a estar bastante presente en la película, tanto estilísticamente como narrativamente, al punto de que en el momento donde escapan de la cárcel de los Nova Corps, Quill arriesga su propia vida volviendo únicamente para buscar el Walkman, porque... My mother gave it to me.
One of the first things I thought of was using this Sony Walkman as Peter Quill's attachment, his emotional attachment to Earth and his mother. And the songs, in a way, I think are the character of his mother throughout the film. Por último, mete lo de la abducción, como para, después del logo de Marvel, iniciar la película ya en el espacio y con un Peter adulto, y con otra figura paterna también. Y es curioso que una película estrictamente con extraterrestres y gente con cualquier tipo de poderes, una película que no tiene un solo ser humano normal y corriente como protagonista, se sienta justamente tan humana, algo con lo cual conectar tan fácilmente. Y eso en parte es porque desde literalmente el primer minuto ya estamos lidiando con eso, con algo que nos pasa a nosotros también, sentir. Kristen Dunst ha dicho en alguna ocasión que lo interesante de Spider-Man 2 es los conflictos de los personajes, quiénes son, qué los motiva, pero sobre todo por qué eso los motiva y cómo lidian con eso, qué los hace mutar a ser otra versión de ellos mismos. Si una película de acción falla o directamente no le interesa construir personajes interesantes y desarrollarlos como corresponde, solo iríamos al cine a ver la pura acción y a jijearnos, o no, con los chistes. What do you think is coursing through my veins right now? Cheese whiz. Pero con ambas películas de Guardianes eso jamás pasó. Muero de ganas de ver el volumen 3 y cuando vi el especial de Navidad me pareció un agregado totalmente cálido y bonito. Esos personajes me importan, estoy comprometido con ellos y con lo que les pasa. Y eso se logró por tocar las teclas que correspondían en el momento que correspondían en la película que me los presentó. En Guardianes de la Galaxia, inmediatamente después de esta escena inicial, vemos a Peter adulto. Lo vemos pateando criaturas, pateando agua, haciendo quilombo, bailando y cantando. Me parece copado el hecho de que la música es un elemento que ya conocimos, un elemento que nos hace seguir atados a la Tierra. Gracias a esa escena introductoria ya sabemos cómo es Quill. Por la manera en la que se nos presenta a ese Peter adulto, sabemos que sigue siendo igual a cuando era chico. Sabemos que sigue siendo un pelotudo, inmaduro, incapaz de afrontar las cosas que le pasan, incapaz de comprometerse con sus vínculos. Escucha la misma música que escuchaba cuando era chico y no es capaz siquiera de acordarse que en su nave había alguien que después vemos que sigue con él, así que asumimos que hay algún tipo de relación, de quien ni siquiera se acuerda el nombre y tampoco lo vemos muy conflictuado por esa falta de compromiso. Sigue siendo un nene lastimado, un nene asustado que corre en vez de plantarse cara a cara con sus conflictos emocionales. A priori es realmente una persona que no cae bien, o sea, es canchero, es infantil, es inmaduro, es un pelotudo de telenovela. Pero uno como espectador entiende el por qué es como es. Uno no lo justifica, pero empatiza con él de cierta manera. Como para confirmar esto, Peter recibe una llamada de Yondu. Yeah. They ain't never tasted any Terran before. I stopped them. You're alive, causing me. Quill tiene una actitud de revelarse bastante infantil que plantea otro tema a tratar en esta, en la secuela e incluso en el especial de Navidad, la paternidad. Pero eso es quizá para otro video, o sea, me gustaría hacer un video de la segunda en vez de hablarlo acá por encima, porque la segunda también me gusta mucho, me parece una gran película y la verdad que en vez de hablar acá por encima prefiero dedicarle un video entero a esa película, que bueno, supongo que en algún momento lo haré. Después de conocer a Quill, la película pasa a presentarnos a mis personajes favoritos del grupo, Rocket y Groot. Rocket me parece el más interesante de los 5, por no decir que uno de los personajes más interesantes de todo el UCM. De hecho me hypea que, guiándome por el marketing y lo que ha dado a entender James Gunn, probablemente la tercera película sea más centrada en él, aunque eso pueda llegar a suponer su muerte. O sea, la realidad es que la vida te da muchas cosas, pero te saca otras. La vida es una total mierda. Rocket es un personaje que se odia a sí mismo. Rocket fue hecho en un laboratorio y durante la película deja bastante en claro su conflicto con que él no pidió nacer, no pidió ser lo que es, él no pidió ser. Rocket, you're drunk, all right? No one's laughing at you. He thinks I'm some stupid thing. He does. Well, I didn't ask to get made. I didn't ask to be torn apart and put back together over and over and turned into some little monster. Es incapaz de crear un vínculo emocional con otro, ya sea porque no puede o porque no quiere. Siempre que en la película vemos una muestra de afecto o de mínimo interés hacia él, Rocket lo rechaza o lo desestima. De hecho, Groot, entre muchas otras cosas, funciona como potenciador del conflicto interno de Rocket. Similar a la segunda, donde se usa el personaje como subtexto, siendo que no hay un solo diálogo sobre que en una secuela acerca de la paternidad los 4 se hacen cargo de un bebé. Pero bueno, basta hablar de la segunda. Groot, a diferencia de los otros 4, no es un sorete. Groot es realmente lo más grande que tenemos. Groot is the soul of the movie in a lot of ways. He's the only one of the Guardians that has any sort of sweetness to him. The rest are all pretty damaged. Gran parte de la razón por la cual empatizamos con él es la actitud. Es el único que no tiene una actitud egoísta. Está completamente volcado en defender a Rocket porque, para variar, lo quiere. Es el cachito de luz, literalmente, que necesita el grupo. Y funciona perfectamente bien dentro de ese esquema. Cuando todos están perseguidos de que les roben, Watch your wallets. Groot regala una flor. Get out of here.
Cuando todos dicen Groot trae luz. Es lo opuesto a Rocket en ese sentido. Don't drink fountain water, you idiot. That's disgusting. Es algo que a lo largo de la película se va a repetir varias veces. Igual que con Quill, si bien no justificamos eso, y de hecho me parece que es un sorete terrible, es entendible. Hay una desestimación general hacia Rocket de parte de los demás. Talking raccoon. What's a raccoon? Lo que genera que esté muy enojado por dentro, es un bichito bastante frustrado. Al no quererse a sí mismo y por ende al no poder vincularse a ningún nivel que no signifique una ganancia económica, es incapaz de aceptar el afecto de otras personas, porque para empezar no acepta el suyo propio. Durante la película vemos que siente aprobación en intimidar y en tener una personalidad más cínica que el resto del equipo. Now I'm standing. You all happy? Bunch of jackasses standing in a circle. When Marvel first came to me with the idea of this film, it's a movie about a talking raccoon. And for me, it was about creating a situation where if there was a talking raccoon, how could that talking raccoon be real? What would make him real? Me recuerda a Quill en algunas cosas. Ambos escapan, pero de diferentes formas. Como Quill no le quería dar la mano a la madre para después verla morir, Rocket tampoco acepta ese cariño de la única persona que vive la vida con él. De hecho, justamente después de estar toda la película escapando y desestimando al otro en general, Groot muere, pero banquemos un toque, todavía no voy a hablar de eso. La película no es perfecta, creo que gran parte de su imperfección recae en que esos conceptos y construcciones súper copadas caen en ser sobreexplicadas y subrayadas 100.000 veces porque una no puede llegar a ser suficiente. Ain't no thing like me except me. O el villano Ronan, que literalmente es una caricatura, es una especie de prólogo a lo que va a ser el verdadero villano tanto para las películas de los Guardianes como para las del UCM. Es totalmente genérico y es la definición de un peón en un juego mucho más grande. Ronan's story is pretty simple. He's a pretty simple bad guy. Se siente como si todo esto fuera una introducción a Thanos, el villano principal de la saga del infinito, o a Ego, el villano principal de Guardianes de la Galaxia Volumen 2. De hecho, la propia película lo admite. Of course, Ronan was only a puppet. It's really Thanos I need to kill. Yeah, Quill turned out okay. Probably good we didn't deliver him to his dad like we was hired to do. Me refiero, no es coincidencia que una de las integrantes del grupo sea Gamora, la hija de Thanos, pero inclusive en esos asteriscos la película aprovecha para proponer cosas interesantes. Tanto Drax como Gamora tienen algo en común, ambos tenían familias que Thanos les sacó, ambos son inaccesibles a nivel íntimo por tener que vivir a la altura de quienes son, porque las únicas personas que quisieron en su vida se les fueron sacadas. Personalmente creo que gran parte del mérito de lograr que esta película sea interesante en muchísimos aspectos es el director, James Gunn. James Gunn es lo más grande que hay, yo realmente lo amo. O sea, amo Suicide Squad, amo Peacemaker, amo Guardianes, amo todo, papá. Y creo que una de las razones por la cual me gustan todas esas cosas es la personalidad. Porque yendo al caso, ninguna es una película revolucionaria, no están haciendo el Ciudadano Kane de superhéroes, ni muchísimo menos. Pero hay una actitud que diferencia a estas de las demás, y es, en criollo, ponerle onda. Y eso lo vemos desde cosas totalmente pelotudas, como que inclusive en los extras del Blu-ray que vi para hacer este video están mínimamente cuidados, con estas intros y transiciones como si fuera un juego arcade, hasta cosas más concretas de la película como la identidad visual y la creación de mundos, criaturas y lugares, tanto conceptuales como reales. I do think of dealing with Guardians of the Galaxy as being on untrammeled snow. And the first thing that excited me about Guardians, before any story elements or anything else, was actually creating the visual look. And the very first thing I did was I sat down and wrote a 19-page document that was called The Look of Guardians of the Galaxy. And it really was about creating a space opera that brought color back to these types of movies. I think that people do sense the fact that the world building goes pretty deep. We discussed a lot about the different cultures, where they came from, who they are, what's important to them. We don't really mention Krylorians much in the movie. They're the pink people. But we have a lot of things in documents about who the Krylorians are and where they came from and what's important to them, and that was important in creating them on screen. And I think when you get to that type of specificity throughout the film, it just creates an environment that seems more real, and we have a lot more to talk about. Cuando se plantea un estilo visual y un estilo narrativo específico, podemos hablar de que es una película con personalidad, de un director con personalidad. Lo mismo que con Snyder, Nolan, Raimi, Burton o con cualquier otro que haya dejado una mínima marca autoral en la película de superhéroes que hizo. No todos los que mencioné me fascinan, pero prefiero 1000 veces la visión de alguien con la cual no estoy de acuerdo o que directamente no me gusta a ir al cine a ver la misma película una y otra vez.
vez. Siempre dije que Guardianes me parecía la película más humana de Marvel, a pesar de contar con todos personajes extraterrestres, como dije en la intro. Se tratan preguntas y cuestiones completamente humanas y que a todos nos pasan en mayor o menor medida en algún momento de nuestra vida. Rocket, por ejemplo, es un bichito enojado que fue alterado para hacer más de lo que debería ser, como si fuese una versión mapache de Frankenstein. Rechaza al otro porque no hay nadie como él, se siente incomprendido, rechazado por el resto. Es un personaje conflictuado, torturado y con bastantes defectos que, en el fondo, al igual que todos los guardianes en algún punto, se siente solo. Y eso es algo sumamente bello, porque nos pasa a todos. En algún momento vos fuiste Rocket, yo fui Rocket, todos nos sentimos así alguna vez, es normal. Y el hecho de conectar tan fuerte por vernos reflejados en ellos, creo que es lo que le da la fuerza a la película. Es una película sobre imperfecciones, sobre defectos, sobre estar conflictuado. Pero lo que me parece aún más importante, trabajar ese dolor mediante los lazos afectivos. Se siente bien cuando las películas gigantes tienen una búsqueda, cuando a través del guión se crean personajes que te importan y con los que haces clic. Me gustan mucho las escenas donde los personajes comparten qué les pasa a nivel emocional, los pequeños chispazos de bajar la guardia y compartir con el otro. Esos elementos juegan un papel doble. Por un lado, usan eso para desarrollar al personaje, pues se plantea el problema y se trabaja sobre él, hace que los integrantes del grupo crezcan, pero lo que más importante me parece de esto es que ese crecimiento lo vemos durante la película, en vez de poner un cartel gigante que diga 5 años después y pasar a la... Además de esto, funciona para que el grupo deje de serlo. Gradualmente en la película empiezan siendo forzosamente una alianza por intereses personales y bastante superficiales, sin mucho ánimo ni capacidad de estar comprometidos íntimamente el uno con el otro, pero para el final de la película, ni hablar en la secuela, realmente dejó de ser un grupo, es una familia. Desde antes que empiece la batalla final típica de este tipo de películas donde hay... ya hay algo bastante interesante. Hay un sentido atrás del tercer acto. No es solo vencer al malo, sino que, independientemente del resultado, que igual ya se asume que buenos ganan, malos pierden, pero igual, la pelea va a servir para crecer. El carácter de límite de lo que está pasando hace que sea la situación para crecer. Usually life takes more than it gives, but not today. Today it's given us something. It has given us a chance. To do what? To give a shit. For once. ¿Se acuerdan que yo dije que Quill era un pelotudo inmaduro y etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, sigue siéndolo, pero para el final de la película logra usar esa inmadurez para algo bueno. Literalmente hacen concha a Ronan porque Quill se pone a bailar y cantar. What are you doing? I'm distracting you, you big turd blossom. Después de esto tiene lugar la escena que mejor resume el concepto que estoy tratando de explicar. Cuando Quill agarra la gema del infinito y la realidad se altera, se cierra el arco de los 5. Después de 2 horas enteras, Peter es capaz de... capaz de afrontar ese dolor. Los otros 4 son capaces de dejar de aislarse en sí mismos y compartir el sufrimiento con el otro. Todos aceptan ser un grupo, todos aceptan ser una familia, todos aceptan ser... We're the Guardians of the Galaxy. Hay una sensación de alivio, de cambio. Se subraya este concepto cuando al final Peter se siente preparado para abrir el regalo que le hizo su madre cuando él era chico, que resulta ser el Awesome Mix Volumen 2. Yo no soy tan de llorar con películas, o sea, no es algo que lo hago todos los días, tampoco siento que es algo extremadamente inusual. Me emociono cuando algo realmente me llega, cuando conecté con algo más allá del cuentito que me están contando. Me emociono cuando conecto con los personajes que se usan para contar ese cuentito. Y yo, con 11 años, que era mi edad en 2014, lloré. Generalmente cuando le contaba a mis amigos que lloré con esta película no entendían el porqué. No hay escenas tristes, entre comillas, y no sé si estoy tan de acuerdo. La emotividad de Guardianes de la Galaxia recae en ver a los personajes desarrollando ese dolor o sacándose esa mochila. Esta escena donde Groot dice nosotros somos familia, nosotros somos compañeros, nosotros somos hermanos, nosotros somos Groot. Rocket está dándose cuenta de que ya es demasiado tarde. Rocket está reconociendo a Groot. Rocket deja que Drax lo acaricie, permite el vínculo. Y ese llanto desaforado, ese llanto desahogante es el que me llegó de chico. Y no sé por qué carajo hablo en pasado, si a día de hoy sigue siendo durísimo, boludo. Al saber todo lo que vino después no pega tan fuerte porque sabés que Groot no se va a morir. De hecho, en esta primera película ya sabés que Groot va a volver a crecer, pero nada le saca lo bien construido que está ese momento. Guardianes de la Galaxia fue el primer Blu-ray que tuve en mi vida. Eso significó verla en bucle muchísimas veces cuando era chico y
y siempre aprecié las mismas cosas. Si bien ahora puedo hacer otras lecturas o ver las cosas desde otra óptica, siempre resaltó el estilo y la personalidad de una película que literalmente salió de la nada. No me parece algo malo que en las películas del UCM se setee lo que va a aparecer más adelante o que actualmente tengas que ver 1.000.000 de películas para ver lo que está por salir. Es casi la naturaleza de estas películas y no me parece algo malo, pero aplaudo que no sea su única motivación, que haya algo detrás de eso, algo interesante como mínimo, que sea estilo y sustancia. Pero sobre todo, el mayor logro de Guardianes de la Galaxia es que, habiendo pasado 9 años desde que salió, se siga hablando de ella. And that's it. Do I keep talking during this part? I don't know.